caso de funciones de JavaScript, ¿vale? Estamos hablando de, en el fondo, ¿vale? Cómo son las funciones en JavaScript. La función básica de JavaScript se escribe con la palabra function. Function. Función, por ejemplo, función suma 2, ¿vale? O función, vamos a ver, escribe pp, ¿vale? Una función básica, ¿vale? Que en este caso no recibe ningún parámetro, ¿vale? Y lo que va a hacer es console log pp, ¿vale? Esto es, en el fondo, es una función, ¿vale? Esto es una función normal de JavaScript de toda la vida, ¿vale? Entonces, esto es como esta función hay que ejecutarla, ¿vale? Y sobre todo lo que quiero ver es una cosa, ¿vale? Bueno, lo veremos un poquito más adelante. Espera. Para ejecutar esta función le decimos escribe pp. Es que no me hace falta. Espera, voy a cambiar, voy a ponerme directamente en la consola. Dame un segundo. Creo que mejor en la consola vamos a ir más deprisa. Creo que va a ser directamente nos ponemos en la consola y hacemos las funciones aquí, ¿vale? Función, lo digo porque aquí podemos ver exactamente. Función escribe pp, ¿vale? Que no coge parámetros y esta función, ¿vale? Hace un console log de pp. Esta función lo único que va a hacer es escribir pp, ¿vale? Si yo miro escribe pp, ¿vale? Si yo sencillamente hago esto, vemos que me devuelve esto la función, ¿vale? Recordemos, escribe pp me va a devolver la función. Si yo quiero... ¡Ay! Mierda. Aquí. Escribe pp me devuelve la función, ¿vale? No la ejecución de la función. Si quiero ejecutarla, tengo que ponerle los... ay, los paréntesis, ¿vale? Entonces, escribe pp, me escribe pp en la consola, ¿vale? Pero escribe pp sin los paréntesis es la función en sí, ¿vale? Aquí la consola me devuelve, pero no me lo escribe, ¿vale? Sencillamente veis que aquí hay un gorrito, ¿vale? Esto me lo pone en la consola para ver qué hay aquí dentro, pero realmente no me lo escribiría. Pero esto sería la función, ¿vale? Pero si yo hiciese console log de escribe pp, lo que me muestra por pantalla es la función, ¿vale? No la ejecución de la función, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Escribe pp. Con los paréntesis ejecuta la función. Si los paréntesis es sencillamente la función, ¿vale? No me haría nada, en todo caso puede que me diese un error, ¿vale? Pero si yo le hiciese el console log lo que me devolvería es la función. La función no es más que código. Función escribe pp, console log de pp, ¿vale? Es código, ¿vale? Entonces, esta diferencia es importante. Vamos a poner otra función que devuelva datos, que devuelva algo, ¿vale? Función suma 2. Y entonces aquí necesito un parámetro, ¿vale? Un parámetro que en el fondo es algo que necesita la función para poder ejecutarse, ¿vale? Si yo pongo el parámetro a, por ejemplo, ¿vale? Me puede devolver return. Esta función me devuelve algo, return a más 2. Me va a devolver a más 2. Vale, vamos a ver esta función. Si yo le digo suma 2, Cristo, dame un segundo. ¿Sí? Hola. No, no está. Creo que me llamaste el otro día. Es que por las mañanas me pillas muy ocupado. Sí. O por la tarde. ¿Quién eres? Perdona.
Ah, es que Luis no es este correo. A ver, ¿de la empresa qué? No, no es este teléfono. No, no, no me suena. Ah, sí, sí. ¿Me puedes llamar, por ejemplo, el lunes por la tarde? Por la tarde, cuando quieras. Soy Alfonso. Vale, gracias. Bueno. Jesús, ¿cómo se nota que nos hemos desconfinado? A todo el mundo llama. Vale, suma 2 en el fondo lo que es una función, ¿de acuerdo? Si hacemos suma 2 de cualquier elemento, por ejemplo 2, le tenemos que pasar el parámetro, nos devuelve 4, ¿vale? No está, esto realmente no está imprimiendo por consola, esto sencillamente la consola me está dando lo que devolvería. Si yo quisiese imprimir por consola sería console log de suma 2 de 2, ¿vale? Aquí vemos que sencillamente lo imprime y no tiene... Esto sería lo que devolvería, un define, porque console log devuelve un define, pero no nos preocupemos por eso. Vale, entonces tenemos esta fórmula, ¿vale? Que es la función normal de JavaScript, que devuelve algo, en este caso, ¿vale? En este caso, esta función devuelve algo, ¿vale? La función anterior no devolvía nada, hacía algo, ¿vale? Hacía un console log, pero no devolvía nada. Podría haber puesto un return o cualquier cosa. Vale, más cosas de funciones. Si yo le hago, por ejemplo, función suma 2, suma 3, ¿vale? 3, ¿vale? Pues vamos a seguir sumando 2 y 3, ¿vale? Si le hago una función de suma 3 y le digo a igual a 4, ¿vale? Y esta función básicamente me suma, me devuelve return a más 3, ¿vale? Esta es una función que lo que hace es sumar 3. Si yo hago suma 3 de 3, me tiene que dar 6, ¿no? Vale, lo único es que si yo la doy vacía, me da 7. ¿Por qué? Porque esta función le he dado un valor por defecto al parámetro, ¿vale? Entonces le he dado un valor por defecto. Entonces hay muchas funciones, por ejemplo, que son las que, por ejemplo, las que invoca, cuando te invocan una función y vemos, por ejemplo, que la función de un map puede ser element y hace lo que sea, o puede ser element, index y hace lo que sea, es porque está generando unas funciones de este estilo, ¿vale? Que por defecto te está inyectando el index, pero yo no hace falta que lo recupere, ¿vale? Yo tengo un valor por defecto al index, que bueno, sencillamente no lo estoy recuperando, ¿vale? Entonces, por eso veis funciones que pueden tener uno o más elementos. Evidentemente, si yo hago una función, por ejemplo, suma 4, ¿vale? O suma, ¿vale? La función suma, y le pongo a igual a 4 y b, ¿vale? Esto no lo podría hacer, ¿vale? Return a más b, ¿vale? Y ahora os explico por qué. A más b. Eso es porque a ver no le has dado valor. Puede ser. Claro, ¿qué es lo que pasa? Es, realmente si yo hago funciones con parámetros por defecto, si yo lo que cuando yo hago suma, ¿vale? Si hago así me dice que tururú, ¿vale? ¿Cómo le doy yo suma b? Pues, claro, si me dice que el parámetro opcional es el primero, ¿vale? Normalmente los parámetros necesarios van primeros, ¿vale? Porque si no, ¿cómo lo hago ahora? No sé, ni siquiera si le pusiese una coma aquí y le pongo un 5, pues igual hasta funciona. No, ¿vale? Yo necesito que el parámetro obligatorio sea el primero, ¿vale? Porque, bueno, si vosotros pusieseis
en el lado del compilador, ¿cómo sé yo qué parámetro es opcional? Si yo, por ejemplo, esta suma, vale, voy a intentar redefinirla, no sé si me va a dejar. Si lo hago al revés, a, b igual a 4, ¿vale? Y le hago ahora sí suma de 3, si solo le doy un parámetro me sumará 4, y si le doy dos parámetros, 3,6, me sumará los dos, ¿vale? Pero entonces los parámetros obligatorios tienen que ir primero, ¿vale? Los opcionales, ¿vale? Si nosotros nos vamos al function, al suma, ¿vale? Cuando le abrimos aquí, a ver, antes sí que me lo ha hecho, suma, bueno, aquí tenemos en suma la función, y antes sí que me estaba diciendo, a ver, bueno, a veces esto, por ejemplo, el lint en esta te dirá, te pondrá un interrogante en el b, ¿vale? Porque el segundo parámetro es opcional, pero el primero es obligatorio. Vale. Porque en el de arriba, y porque en el de arriba no te lo ejecutó. Arriba, porque me perdí. A ver, Este. arriba en el. A mí me No, pasa en el de arriba. ahora me gusta. En el de arriba le dijiste función suma 3, a es igual a 4. Y Sí. cuando le haces abajo suma 3 nada más, pero Sí, no porque te suma 4. no, porque lo que lo estoy aquí es dando un parámetro, un número por defecto. Entonces, si no se lo paso, como aquí vacío, va a coger 4. Si se lo paso, a va a valer 3. ¿Vale? Es un valor por defecto. ¿Vale? Si no se lo doy. Si no le doy el valor. Si no se lo paso. ¿Vale? Suma Me perdí en el que da resultado el 9. El 9 ese de dónde sale. del 3,6. 3,6. ¿Vale? A vale 3 y Pero va... B no varía 4. No, porque se lo estoy pasando. B vale 6. Ah, vale, que lo ¿Vale? estás Si forzando. no se lo paso, cogerá el valor por defecto. Pero si se lo Ah, paso, vale, vale. va a valer B. ¿Vale? Es un valor por defecto. Si no se lo paso, Vale, vale, vale. sí, sí, al final es eso. Si se lo paso, como Lo aquí, define 6. por Si por no, defecto. por defecto. Entonces, Vale. hay muchas funciones en JavaScript que tienen valores por defecto. Una cosa de las funciones de JavaScript, ¿vale? Aquí no tenemos tipos, ¿vale? Entonces, es bueno que la función, ¿vale? Cuando creamos una función, por ejemplo, function area, ¿vale? Que el nombre de los parámetros tenga sentido, ¿vale? El área me va a devolver base por altura, ¿vale? Pero es bastante importante que el nombre de los parámetros tenga sentido. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya a la función o tenga el lint de Visual Studio, me va a decir área. Y entonces, si lo pongo encima, ¿vale? Si lo pongo encima, o sea, si yo le hago área, ¿vale? Área, aquí no me sale, pero en el Visual Studio me saldría la función si yo me parase aquí encima, y entonces me diría base por altura. Sé que tengo que poner primero la base y luego la altura, ¿vale? Como no tenemos tipos de ninguna clase, pues es interesante saber qué es lo que tengo que poner, ¿vale? Que el parámetro pues tenga sentido, ¿vale? Bien, vale. Estas son las funciones básicas, normales de JavaScript de toda la vida. Luego están lo que se llaman funciones anónimas, ¿vale? Función anónima es, por ejemplo, function, ¿vale? Y no le digo nada, no le pongo un nombre, ¿vale? Base, altura, ¿vale? Y return, ¿vale? Esto me está dando error, es normal que me dé error, ¿vale? Pero porque no se lo estoy dando en ningún sitio, ¿vale? Si yo le pongo base altura y hago el return de base por altura, en este caso es una función anónima, ¿vale? No tiene ningún nombre, ¿vale? Entonces, estas funciones yo las puedo poner en lo que se llaman lambdas, ¿vale? Que es, por ejemplo, en el map. Yo en el map, cuando le paso una función, ¿vale? Que sería una función que la podría escribir así, ¿eh? En el map.
función de e y return e por 2, ¿vale? Como hemos hecho en el map. Esto es una función anónima, no tiene nombre, ¿vale? Lo que pasa es que por sí sola una función anónima no se puede ejecutar, ¿vale? O se la estoy pasando como parámetro al map, por ejemplo, o le doy un nombre. Creo una constante que se llama multiplica por 2. Esto es igual a esta función, ¿vale? Entonces sí que me lo coge. ¿Cómo la llamaría? Pues tengo lo mismo que antes, porque es una forma alternativa de hacer lo mismo, ¿vale? Esto es como si hubiese hecho el función multiplica por 2 de tal, ¿vale? Lo que pasa es que las funciones anónimas me pueden servir sencillamente, pues, solo esto me podría servir como pasárselo por parámetro a un map, ¿vale? Entonces, ahora yo puedo hacer multiplica por 2 de 4 y me tendría que dar 8. Si hago multiplica por 2 y no hago nada, esto me vuelve a función, ¿vale? La función anónima en este caso, ¿vale? Función de e, return e por 2, ¿vale? ¿Os fijáis? Es una función anónima que yo le paso un e y me vuelve un e por 2. Bien, vamos a ver. Estas funciones anónimas yo las puedo pasar por parámetro. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, voy a crear una función anónima que se llame const, por ejemplo, ejecuta 2 veces, ¿vale? Que me va a pasar un número y una función. Le puedo llamar callback, ¿vale? Normalmente se usa la palabra callback para saber qué función tengo que ejecutar, ¿vale? O sea, función ejecutada 2 veces es igual a número y callback, ¿vale? De función, se me ha olvidado la palabra función, disculpadme que estoy todavía con functions, la iba a hacer ya con... Vale, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me está pidiendo? Voy a ejecutar 2 veces una función, ¿vale? Eso es lo que yo había pensado, ¿vale? Yo había pensado en ejecutar 2 veces una función. ¿Qué función? La que me vas a pasar aquí, ¿vale? En el callback, ¿vale? El callback no es en sí nada, sino básicamente una buena práctica o una práctica habitual en llamar así a las funciones que se les pasa a otras funciones, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es ejecutar 2 veces, ¿vale? Voy a hacer el callback. Callback del callback de A, de número, ¿vale? Y voy a hacer el return de esto. Vale, vamos a ver esta función. Si la cerramos, si nos vamos a ver cómo es la función, pues nada, nos dará la función, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Le pasamos una función aquí, ¿vale? Y ejecutamos eso con el número y luego el resultado lo volvemos a ejecutar, ¿vale? Entonces, si yo hago ejecuta 2 veces, por ejemplo, ejecuta 2 veces del número 2 o 2 y la función que había multiplica por 2, ¿vale? Que aquí le tendremos que pasar solo la función, ¿vale? Porque aquí lo que es importante es que el callback es una función en sí. Le pasamos la función que va a ejecutar. Y ahora lo vemos paso a paso, ¿vale? Sí, me ejecuta 2 veces la multiplicación por 2. ¿Qué es lo que le he hecho? Pasarle esta función, multiplica por 2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge el número, ¿vale? Primero hace esto, coge el número, coge el número y lo multiplica por 2. Y entonces esto devuelve 4. Y luego ejecuta esta función del callback de multiplica por 2, 8, ¿vale? Entonces, estas son las funciones de callback, cuando yo estoy pasándole a una función otra función.
Entonces se ejecuta dos veces, me podría valer para multiplicar por 2 o para la de suma 2, ¿vale? Creo que... ¿Vale? Y suma 2, ¿vale? Este me coge, ¿ves? Entonces, le estoy pasando la funcionalidad que quiero que ejecute dos veces. La función que ejecute dos veces. Lo que hace es sumarle 2 al 2, que son 4, y luego le suma 2, que son 6. ¿Bien? Sí. ¿Vale? Entonces, esta es la gran funcionalidad de JavaScript, de poder pasar funciones como parámetros, ¿vale? Que es la funcionalidad que intenta copiarse todos los grandes lenguajes clásicos de como C o como Java o Python, ¿vale? Entonces es la funcionalidad que a partir, por ejemplo, Java a partir de la 8, creo, ya tiene lambdas, ¿vale? Que son una especie de callbacks de estos, ¿vale? Que es la función de callback, ¿vale? Callback. Yo le estoy pasando una función a este método, ¿vale? Esto no es exactamente un callback, ¿vale? Aunque se le suele llamar un callback. Un callback, si somos muy puristas, es lo que vamos a ejecutar después de hacer algo. Pero no vamos a ir purista porque normalmente a la gente le llama callback, ¿vale? Vamos a ver. Un callback puro es, por ejemplo, el que se ejecuta en una promesa, cuando hacemos el then. Ese es un callback puro, porque más que pasarle la función que quiero que ejecute dos veces, normalmente el callback es lo que quiero que haga cuando termine, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer una función, voy a hacer una función en este caso anónima, que sea add10, ¿vale? Que esta es igual a una función anónima que coge a y... Bueno, es que no. Imprime cuando termines. Voy a hacer una que se llama imprime cuando termines. Const imprime cuando o haz algo cuando termines. ¿Vale? Haz algo cuando termines. ¿Vale? Lo que sea. ¿Vale? Haz algo cuando termines. Aquí le podría decir yo, por ejemplo, que sea a, ¿vale? Un número y un callback, ¿vale? Pero lo que quiero es que haga que cuando termine de hacer los cálculos que tenga que hacer, os suma algo y... Espera, le voy a cambiar el nombre. Voy a llamarle add10, pero le voy a pasar un callback, ¿vale? ¿Vale? Esto incluso el callback le podría dar un console log por defecto. Bueno, eso ya lo haremos. Vale. Un callback puro, disculpadme que me estoy liando yo también. Función callback. Esta, por ejemplo, le pasaría el número, ¿vale? Y haría, voy a hacerlo paso a paso, con nuevo número de 10, nuevo número es igual al número más 10, ¿vale? Suma 10 y luego hace algo. Callback, ¿vale? Del nuevo número. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona exactamente esto. Vale, lo que pasa es que add10 sería como un then, ¿vale? Nosotros le tendríamos que hacer una función de lo que quiere que haga cuando termine, ¿vale? Por ejemplo, decimos add10 de por ejemplo de 10 y el callback va a ser console log, ¿vale? La función console log, ¿vale? Si nos fijamos en el código, lo que va a hacer es sumarle 10 y después el callback
es como si le pasásemos console log, como si en vez de callback apareciese console log. Lo que va a hacer con el nuevo número es imprimirlo, ¿vale? En el console log, ¿vale? Y me imprime 20, ¿vale? Porque le hemos dicho que haga el console log ese. ¿Le podemos pasar otras funciones? Sí, como por ejemplo, le podríamos decir que fuese una función anónima que recuperase un elemento A, o sea, y hiciese el console log de el número es más A, ¿vale? Me diría el número es 20, ¿vale? Esto es una función, ¿vale? Que en vez del console log puro, lo que he hecho es crearme una función. Es una función anónima, no tiene nombre. Es como las que hacemos luego con las flechas, ¿vale? Es una función anónima. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer el callback, va a ejecutar la función y va a pasarle nuevo número. Pondrá aquí nuevo número y hará el console log de, ¿vale? Esto lo que hará, hace las 10 es, cojo el 10, construyo un nuevo número, que es 20, ¿vale? Y luego ejecuto la función que me han pasado con 20. La función que me han pasado, si yo le meto aquí 20, me va a hacer un console log de el número es 20, ¿vale? ¿Bien? Vale, esto es lo fundamental de las funciones en JavaScript, ¿vale? Esto es la función en JavaScript. Luego el resto del tema, el resto del asunto es prácticamente de notación, salvo lo que vimos en el this en una ocasión, pero el resto del asunto es prácticamente de notación, quiero decir, de cómo se escriben las funciones. Vale, si yo tengo const, la función le voy a llamar f1, que esto es igual, const f, vamos a empezar por funciones, función f1 de un elemento A, de un número A, y me hace un return de A por 2, ¿vale? Me multiplica por 2 esta función, ¿vale? Si hago F1 de 2, me multiplica por 2 y me da 4. Vale. Ahora hay más notaciones. Está const F2, vamos a crear una nueva que se llama F2, es igual a una función anónima de A que me hace el return de A por 2, ¿vale? Esta función es exactamente igual a la anterior, ¿vale? F2 de 2 me vuelve a 4, ¿vale? Ahora están las funciones de flecha, que es la notación de JavaScript S6, ¿vale? Que es esta misma, esto mismo, pero con una función de flecha, sin la palabra reservada function. ¿Cómo se hace esto? Normalmente en una función anónima, F3, ¿vale? Y le voy a decir que esta es A, ¿vale? Función de flechita y me hace el return de A por 2, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo que lo anterior. F3 de 2, ¿vale? Entonces, la función... Como A solo es un parámetro, le puedes quitar los paréntesis. Vale, efectivamente. Ahora, la función de flecha tiene muchos trucos. Y de hecho se han hecho para que el código sea mucho más corto y pueda caber, por ejemplo, en el then y esas cosas, ¿vale? Se ha hecho para, fundamentalmente, aparte de unas cosas con el bindeo del this, se han hecho fundamentalmente para que el código pueda ser mucho más corto. Yo puedo hacer una función que le puedo llamar, voy a hacer const suma, ¿vale? Que esto será igual a dos parámetros, ¿vale? X, y, función de flecha, return de X más y, ¿vale? Sencillamente me dice que ya está declarado, sí. Suma arrow función, ¿vale?
suma arrow de 4 y 5 me devuelve 9. Vale, entonces las funciones flecha tienen muchas optimizaciones en cuanto a la escritura de código. Mucho, varias formas de reducir el tamaño, ¿vale? Si yo tengo suma arrow, por ejemplo, de x más y, ¿vale? Varias optimizaciones. Lo que decía Armando, ¿vale? La primera, la que decía Armando. Si yo tengo const cuadrado, ¿vale? El cuadrado de cos cuadrado puede ser, ¿vale? Que calcularía el cuadrado de algo, ¿vale? Me haría el return de a por a, ¿vale? Entonces, esta función la puedo utilizar de dos formas. Primero, si solo tengo un parámetro, no hace falta poner los paréntesis, ¿vale? O sea, que no veáis los paréntesis no quiere decir que no estén. En el fondo están, ¿vale? Se construye la flecha, pero no hace falta escribirlos si solo tengo un parámetro. Si tengo 0 parámetros, sí que necesito escribir los paréntesis vacíos, ¿vale? Si no tiene parámetros. Pero si solo tengo un parámetro, con ponerlo así es suficiente. Vale. Y la segunda es que si lo único que hago es un return, ¿vale? Puedo eliminar todo, incluso los paréntesis, y dejarlo así. ¿Vale? Entonces, claro, esta es mucho más corta, ¿vale? Vamos a poner la anterior. Esto es si solo tengo un return. Esto lo que me hace es directamente el return, ¿vale? De este elemento. Entonces, en las funciones de map se usan mogollón, ¿vale? Por eso vemos esa función ultra comprimida, ¿vale? Pero esto me funciona perfectamente. Si yo le doy a la función me la va a escribir, y si le doy a cuadrado de 7, pues me da 7 por 7, ¿vale? Entonces, estas son las dos optimizaciones que veréis, ¿vale? Que es por eso, por lo que si yo, por ejemplo, vamos a tener un array const ar es igual a 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Si yo tengo este array, cuando yo hago un map, ¿vale? Si yo hago un map, ¿vale? Aquí le paso, si veis, aquí ya me está diciendo que necesita una callback function, ¿vale? El segundo parámetro es opcional, por lo tanto no necesito ponerlo. El segundo parámetro es por si quiero bindear el dis y esas cosas que expliqué en cierto momento, que bueno, que al final es si quiero cambiar el dis, si voy a usar dis ahí dentro, ¿vale? En principio no nos es necesario, ¿vale? La función de callback es una función. Yo podría hacer la función de callback, ¿vale? Por ejemplo, con una función, en este caso, podría... A ver, si yo le hago console log aquí, lo que le estoy pasando es la función que quiero que me ejecute con cada elemento, ¿vale? Console log ya está definida, existe. Y entonces el parámetro que vaya a recibir, que es el primero, recibirá el primero, luego recibirá el segundo, luego recibirá el tercero. Entonces si console log recibe un parámetro, que recibe el ítem primero, ¿vale? Me va a hacer el console log del 1, luego me hará el console log del 2, porque lo que hace map es 1 a 1, ¿vale? 1 a 1. Entonces esta función me escribe 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, de hecho me escribe luego el índice porque le estoy pasando todos los elementos, ¿vale? Recordemos que el map a una función le pasa el elemento, el índice, que lo solemos usar, y luego por último también me puede pasar el array completo, ¿vale? Eso es como lo hace la función de map, ¿vale? Es realmente la función de map. Entonces me está ejecutando todos. Si solo quiero que me ejecute el primero, yo puedo hacer el array map de mi elemento, ¿vale? Y lo que quiero es que me imprimas el console log del elemento, ¿vale? ¿Esta función se entiende? Esta de aquí, la interna, ¿vale? Ahora sí que me imprime solo los elementos. Si yo, por ejemplo, quiero que me pase el index en el map,
suma index, ¿vale? Me puedo decir el console log del e y también del index, ¿vale? Entonces me imprime el elemento y el índice que está en el array, ¿vale? Al map sí que es cierto que yo también, por último, le puedo pasar el array, que es el array completo. Y le podía poner ar.length, por ejemplo, la longitud del array. Me dice, sí, el array siempre es el mismo, por lo tanto la longitud siempre va a ser 5. Bien, pero fundamentalmente lo que yo quería decir es que cuando vemos los maps estos, ¿vale? Que hacemos, por ejemplo, vamos a hacerle un map de una función que va a ser e, y por cada e por 2, e por 3, por ejemplo, este map, ¿vale? Me devuelve, como no me hace console log, me devuelve un nuevo array, ¿vale? Me devuelve un nuevo array en que le he aplicado esta función. Recordemos que esta función, ¿vale? Aquí me devuelve un array de todos los elementos multiplicados por 3, ¿vale? Porque primero se va el elemento 1, lo multiplica por 3 y lo mete en la primera parte del array. Es que las anteriores no me hacían ningún return, solo hacía un console log, ¿vale? Lo que normalmente hacemos con un map es un return, ¿vale? Esto es un return. Cada elemento por 3 y Sí. el nuevo array. Sí. Lo que hace es, coge el elemento 1, ¿vale? Y hace un nuevo array de 5 elementos. Y con el elemento 1, mira a ver qué hace de return y me devuelve ese elemento, ¿vale? De hecho, en la anterior me devolvía también un undefined, porque esto no hacía ningún return, ¿vale? Pero sí que me generaba un array, de no definidos porque no tenía ningún return. Vale, pero lo que quiero también ver en esto es que esta función, que la hemos escrito así, ¿vale? La hemos escrito de la forma más corta posible. Podría ser, por ejemplo, función de e, ¿vale? Paréntesis, ¿vale? Y abrir la llave y hacer el return de e por 3, ¿vale? Es la misma función, ¿vale? Exactamente igual. Una función anónima en que recupera un elemento y devuelve algo multiplicado por 3. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros la escribimos así es que nos vamos al mínimo posible, ¿vale? Si nos vamos aquí, nos vamos a más, ¿vale? Eso no quiere decir que yo no pueda hacer cálculos intermedios, ¿vale? Lo que pasa es que no me valdrá un return directo. Si tengo que hacer cálculos intermedios, tendré que abrir aquí, ¿vale? Espera, vamos a ver si me lo coge bien. Tendré que abrir las llaves y hacer, por ejemplo, const resultado es igual a e por 3, ¿vale? Y, por ejemplo, si es mayor que 12, pues tengo un máximo de 10, ¿no? Y entonces le puedo decir, hazme el return de... Bueno, por ejemplo, al principio podría hacer el return del resultado. Pero si tengo varias líneas, ¿vale? Que no hago solo un return, que tengo que hacer cálculos intermedios en la función, ya necesito abrir las llaves y ponerle código aquí, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasa en alguna ocasión. Cierro esto y me devuelve el resultado por 3, ¿vale? ¿Por qué podría ponerle código? Pues, por ejemplo, que el máximo, ¿vale? Que nunca pudiese dar un valor mayor que 10, ¿vale? Entonces yo podría decir con resultados, si e por 3 es mayor que 10, entonces devuélveme 10. Vale, perdona. Entonces devuélveme 10 y si no, me devuelves e por 3. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces nunca me va a dar un valor mayor que 10. ¿Vale? Es que lo digo porque se pueden hacer cosas aquí en medio, ¿vale? Con los maps. ¿Vale? Entonces, sobre todo lo que quería decir ahora es que cuando veáis una función de este estilo, ¿vale? Que sepáis que no es más que la reducción al máximo del código, que es lo mismo que esto, ¿vale? Este código y este código es lo mismo, ¿vale? Al final no importa que hagáis return o que os vayáis aquí, depende, si cogéis el código de otro, pues tendréis que saber todas las formas de hacer el código. Que os gusta más este que este, el que sea, ¿vale? Que os gusta más, por ejemplo,
sencillamente una función de flecha con el return, ¿vale? Pues tendréis que poner las llaves. Return de E por 3. Una ¿Vale? pregunta, Alfonso, y por lo general eso está definido en el README. O sea, los programadores definen qué tipo de funciones van a utilizar o qué estilo de función van a utilizar. No, O simplemente tú como programador lo ves y punto, lo ves. sí, lo ves y tienes que entenderla. ¿Vale? Estas, por ejemplo, si no sabes JavaScript, en principio para un programador Java o algo no sabe qué puñeta está haciendo. Hay que saber exactamente, por ejemplo, el S6, las funciones de flecha son las que más juego llevan, ¿vale? Porque son las que más se reducen. Estamos hablando de que nosotros teníamos una función de flecha que era así, ¿vale? Una función de flecha, bueno, espera, le voy a hacer el map, ¿vale? Que era así, ¿vale? Entre paréntesis, etcétera. Hay quien pone siempre los paréntesis. Hay mucho programador ya que lleva años en JavaScript que pone los paréntesis porque no se acostumbra a quitarlos, ¿vale? Pero bueno, esta misma función, ¿vale? Solo saber que esta misma función, ¿vale? Es la versión ampliada de esta, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? El asunto, si no lleva llaves, esto es lo que hace el return de esto, ¿vale? El return de lo que devuelva esto. Si yo hago, por ejemplo, esta función en vez de por 3 con console log, ¿vale? Si nos fijamos, o sea, nos está devolviendo, perdonad, aquí nos está devolviendo 5 funciones, porque por cada elemento me devuelve una función, ¿vale? Me devuelve la función de log, ¿vale? La he hecho, bueno, no quería hacer esto, pero de todas maneras también me sirve, ¿vale? Si por cada elemento le hago el console log de E, ¿vale? Si por cada elemento lo que hago es el console log de E, me imprime por consola esto, pero como esto sí que era el return, ¿vale? Por defecto, me hace el return de console log. Console log lo que devuelve es un undefined, ¿vale? Si yo quiero hacer el console log y además devolver algo, otro gallo canta, ¿vale? Porque le tendría que poner aquí ya una función un poco más compleja. Si quiero hacer, por ejemplo, para debugar, para ver qué estoy haciendo, ¿vale? Para ver qué estoy haciendo dentro de un mapa, necesito poner las llaves, porque necesito hacer el console log, por ejemplo, de E, ¿vale? Para ver qué elemento está cogiendo, ¿vale? Le voy a hacer el console log de E por 3, porque voy a multiplicar por 3, ¿vale? Entonces, y luego hago el return de E por 3, ¿vale? Con este elemento, o sea, voy a poner, estoy en el elemento más E. El resultado que voy a dar es más E por 3, ¿vale? Entonces, yo en este, a ver, tengo un missing, vale. Un paréntesis, ¿no? Sí, me han faltado el paréntesis del final. O sea que tampoco te creas que es fácil. Vale. Vale. Entonces, entra en el elemento 1. ¿Vale? El resultado que va a dar es 3. ¿Vale? Y entonces, cuando hace el return, lo almacena en la primera posición. ¿Vale? Luego entra en el elemento 2. ¿Vale? El resultado que va a dar es 6. ¿Vale? Siguiente console log. Y entonces en el return lo que hace es almacenarlo en la segunda posición. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces el map lo que hace es esto. ¿Vale? Bien. Va elemento por elemento. Primero coge el primer elemento. Recordemos que estoy en elemento 1, ¿vale? Porque es elemento 1, porque era un 2, 3, 4, 5 nuestro array. Entonces cuando entra en el elemento 1 lo convierte a 3. Y eso es lo que tiene que hacer en el return, la conversión. ¿Vale? Eso se puede hacer con objetos o lo que sea. Vale, hay una cuestión sobre objetos, ¿vale? Si nos vamos al map, o si nos vamos, lo que no podemos es devolver
hay un truco, ¿vale? Hay trucos, pero fijaos en esta función, ¿vale? Voy a poner armap y voy a devolver un objeto, ¿vale? Voy a devolver un objeto, ¿vale? Aquí pondré la callback function. Espera, voy a poner la callback function, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo hago, por ejemplo, ¿vale? Por cada elemento voy a hacer un return de un objeto que va a ser value dos puntos. De hecho, voy a hacer una serie de... Voy a coger el index y el index, ¿vale? Entonces en value me va a devolver el elemento y en index me va a devolver el index, ¿vale? Vale. Entonces esto me devuelve un array de objetos en la cual tengo el value y el index, ¿vale? Ojo cuando construyamos un objeto, porque si nosotros queremos reducir esa función, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo le hago esto y quito todo el return, hemos dicho que el return se puede quitar, y quito todo el return, ¿vale? No me funciona. ¿Por qué no me funciona? Porque claro, el compilador no sabe si esta llave es de un objeto, ¿vale? O es de... Si esta llave es de un objeto o es del código, ¿vale? Entonces, cuando yo devuelvo un objeto, esto no lo puedo hacer, ¿vale? Si yo devuelvo directamente un objeto que me creo, no lo puedo hacer, tengo que hacer con el return, ¿vale? Lo puedes hacer con object y tal, pero con object, ¿vale? Que es créate object, ¿vale? Pero no tiene mucho sentido, porque no me ahorro nada, escribo más, ¿vale? Entonces, ¿esto lo entendéis? Si yo fuese el compilador, yo aquí no sabría si me vas a poner código o si me va a poner un objeto. Entonces, este tipo de funciones, si la función de flecha, si ve esto, aquí espera código, ¿vale? No espera un objeto, ¿vale? Entonces, para devolver un objeto así creado a mano, tengo que hacer el reto. Tengo que hacerlo esto porque el compilador o intérprete en este caso no sería capaz de saber qué puñetas me estás haciendo aquí, ¿vale? Porque si los objetos se ponen entre llaves y los códigos también se ponen entre llaves, pues bueno, a no ser que inventen una nueva llave, ya nos hemos gastado los paréntesis y los corchetes que son para arrays y nos valen, ¿no? Entonces tendríamos que inventar una nueva llave, ¿vale? A ver, se puede hacer con object, create y tal, pero no ahorraríamos nada. Para eso ponemos el return y ya está. ¿Vale? Pero esto más o menos entendéis qué es lo que pasa, ¿no? Que el compilador aquí, si ve una llave, pues dice, ¿es un objeto? Dice, no, voy a suponer que es código. ¿Vale? Entonces, si no me metes código aquí dentro, o sea, el return, el objeto, me va a fallar. ¿Vale? Entonces... O sea que cuando tengas llaves y quieras devolver el objeto, pon return. Sí. No sé si funcionaría, dudo que funcionase. Lo voy a probar, ¿vale? Ya puestos así una doble llave o algo así. No, no funciona. Tengo que poner el return. O sea, aquí le tengo que poner código. Tengo que poner el código. Ahora tengo que poner código. Si no le pongo un código... A ver, le podría hacer object, que quiero decir, yo aquí podría hacer un object create y tal, pero es más complicado y ahora no tiene sentido. Que quiero decir, aquí le podría hacer un object, ya no me acuerdo ni cómo se creaban los object create, ¿vale? Vale, object create de... No tiene sentido, está muy fácil. Claro, le pones el return y ya está. Si vas a devolver un objeto creado por ti, no un objeto que ya exista. O sea, si yo creo... es un objeto que estás creando en este momento, ¿vale? Lo estás creando porque está poniendo las llaves. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a coger este, ¿vale? Me lo voy a guardar una constante, array de objetos, ¿vale? Entonces, a ver que la estoy liando. Const array objetos,
¿vale? Un array de objetos. Vamos a ver el array de objetos. ¿Vale? ¿Qué es un array de objetos? A ver, en este caso no, pero ¿qué quiero decir? Pongamos, voy a hacer uno nuevo. Const obj, ¿vale? Que sea un array que tiene un objeto en el cual value, ¿vale? Sea otro objeto. O la a dos puntos a, ¿vale? Y b dos puntos b, ¿vale? Ahora y con el bg color este. A ver, vale, le pongo coma. No, es que le voy a poner otro objeto, Ah, ok. ¿vale? Y le pongo otro. Son todos iguales, pero da igual. A is not defined, es verdad. Esto tiene que ser un texto o algo. A y B 3, da igual. 5, da igual. Objetos, en general. O sea, el asunto no es que sea por devolver un objeto, ¿vale? Sino es un tema de las llaves. Espera. Hostia, la he liado. Otra vez. A ver, que la he liado. Ah, ar objeto 2. Vale. Ar obj2, ¿vale? Es un array de una serie de objetos cuyos objetos también tienen objetos dentro, ¿vale? Si yo le hago el map, por ejemplo, ar obj2, ¿vale? Le hago un map en el que por cada elemento devuelvo un objeto, pero que es el value, ¿vale? Devuelvo el value. Aquí devuelvo un objeto, sí, pero no lo estoy creando. Aquí no tengo un problema con las llaves, ¿vale? O sea, el problema es básicamente sintáctico porque si pones unas llaves no vas a ver, ¿vale? Esto devuelve un objeto con las llaves, ¿vale? Pero no me ha sido necesario poner el return ni nada, ¿vale? Porque en este caso, sintácticamente, si me pongo en el papel del compilador, sé lo que me pide, ¿vale? Voy a coger el value este. ¿Es un objeto? Vale, pero no lo estoy construyendo, no es como en el caso anterior, ¿vale? Que, claro, aquí las llaves son necesarias porque si no, esto no se puede interpretar de una forma segura, ¿vale? Esto es un tema muy concreto que solo es aquí, ¿vale? Solo es cuando construyo un objeto directamente me va a tocar poner el return. Y no sé, básicamente las funciones son eso. Cuando tenemos promesas, pues cuando hacemos un then, ¿vale? Lo que hacemos es pasarle una función anónima, ¿vale? Que tiene un resultado, ¿vale? Que es un objeto. Si es un Axios, pues tiene un res.data o lo que sea, ¿vale? Entonces aquí hago lo que quiero con ello, ¿vale? No en ese caso no voy a generar una promesa aquí, pero básicamente lo que tiene aquí es una función, ¿vale? Que en un momento dado podría habérsela definido antes, ¿vale? Yo podría haber definido una función, ¿vale? Por ejemplo, const o function incluso, ¿vale? Me da igual cómo definirla. Function haz lo que sea con el resultado, que cojo res, ¿vale? Que esto coge el parámetro res y con res, ¿vale? Me hace el console el log del res.data, ¿vale? Uy, disculpadme, console log, ¿vale? No la voy a poder ejecutar, porque no tengo actions ni nada, pero bueno, me haría console log del res.data y luego me haría, yo que sé, ¿vale? Luego me haría el setState,
¿vale? Del objeto estado, etcétera, etcétera. De, yo que sé, ingredientes, dos puntos resdata, ¿vale? Resdata.value o resdata.precio. Lo que sea. Al final, lo que sea. Vale, esto no me va a funcionar, pero quiero decir, yo esta función que obtiene el resultado se la podría pasar a Axios, o sea, en un Axios cuando le hiciese, o a una, directamente a una promesa de cualquier tipo. Entonces, then, haz lo que sea con el resultado, ¿vale? Y ya está. Haz lo que sea con el resultado. Me puede pasar esa función que ya la he definido, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual esa función era muy compleja y hacía muchas cosas, ¿vale? La puedo haber definido fuera. El asunto es una función que, por supuesto, necesita recuperar el parámetro del resultado, ¿vale? Si no, hace bien poco, ¿vale? O sea, al final le puedo pasar funciones, son funciones. Se la puedo pasar directamente inline, en el then, o la puedo crear y pasársela, ¿vale? Una función, no la ejecución de la función, ojo, ¿eh? A no ser que la ejecución de la función me dé otra función. Pero eso ya tenéis el vídeo de programación funcional si queréis hacer barbaridades de esas, ¿vale? Funciones que vuelven otras funciones, etcétera. Porque yo puedo tener funciones, realmente. Función. Yo puedo hacer una función que me vuelve otra función, ¿vale? Que es, por ejemplo, función suma algo, ¿vale? Que le paso 4 y entonces un expected token, función suma algo, a ver, que creo que se está rayando, vale, porque estoy todavía arriba. Voy a abrir una nueva consola, que creo que esta la tengo podrida ya, ¿vale? ¿Puedo hacer funciones que me vuelvan a otras funciones? Sí, y tanto. Función suma algo, ¿vale? Que va a ser de algo y esto me puede hacer un return de una función que coge número, ¿vale? Y me devuelve número más algo. Esto ya es un poco una rayada. Si queréis iros, no pasa nada, pero no es una rayada, ¿vale? Esta función, por ejemplo, me devuelve una función. Si yo hago suma algo de 3, me devuelve una función, ¿vale? Me devuelve una función. Si le digo suma algo de 3, que es esta función, y quiero que me sumes un 2 o otro 3, me devuelve un 6, ¿vale? Esto es un poco rayante, pero bueno, eso es programación funcional. Para eso hay un vídeo. Porque el número y el algo valen 3. No, básicamente lo que hace esto es suma algo, crea una función que le suma 3 a un número, ¿vale? Vamos a poner otro número, otro que sea diferente, ¿vale? Suma algo, crea una función que suma 3 a un número, ¿vale? Y entonces esta función es esta, en este caso, esta función, esto me vuelve una función que suma 5 a un número. Y esa misma función la llamo con el 3. Le sumo 3 más 5, 8. ¿Vale? Esto sí que es un poco rayante. Esto normalmente lo veréis. A ver, esto es programación funcional. Esto es un planeta un poco distinto. ¿Vale? Redux, por ejemplo, que está en los vídeos por ahí, que está hecho con programación funcional, sí que tiene una función que se llama connect, que le pasas una función, ¿vale? Y luego le pasas una función y luego le pasas un componente. Bien, lo que hace Redux es conectar una función con un componente. Esto te devuelve una conexión, ¿vale? Una función que conecta ese componente con una función que le acabas de pasar. Es una rayada, pero bueno, si algún día lo veis, este tipo de cosas, ¿vale? Que llevan dos
dos seguidos, básicamente que es programación funcional. ¿Vale? Tú generas una función que genera otra función que genera otra función, ¿vale? Y puedes ir añadiendo elementos, ¿vale? Entonces esto es un poco rayante, pero no es necesario por el momento.